Bueno, ¿cómo están? Es un gusto compartir con ustedes este espacio de reflexión que nos permite el Congreso de Educación Inclusiva, organizado por Cerezo y auspiciado por el CES. Como yo soy una persona a la que le gusta siempre estar en comunidad, voy a, más allá de que estoy hablando a esta cámara, voy a apoyarme en dos compañeras que tengo aquí a dialogar desde la mirada con dos compañeras, una de ellas muy querida, compañera de toda la trayectoria de vida, porque esta inquietud por la educación inclusiva no empieza hoy, sino que ha construido nuestra travesía, nuestros andares, nuestras reflexiones, y tampoco es producto de mi pensamiento. Esto me parece que es muy importante, uno piensa siempre con el otro. Así que yo lo que traigo aquí son algunas reflexiones construidas con otros que nos habitan con sus palabras, con sus discursos, con los encuentros, con las conversaciones, y fundamentalmente lo que quiero destacar es que el último equipo de trabajo que ha alimentado este pensamiento pertenece al a la dirección de planeamiento educativo del CES y al equipo de trabajo Mandela, con el que hemos construido desde hace 2 años un acompañamiento y un apoyo a un conjunto de liceos que están llevando adelante una propuesta de acompañar a los estudiantes desde un concepto de educación inclusiva. Esto no significa que no haya otros liceos en educación secundaria de Uruguay que trabajan con profesores y profesoras desde este concepto de educación inclusiva, sino que lo que yo voy a presentar tiene que ver con algunas observaciones realizadas a partir de este acompañamiento. Estas observaciones se cruzan con otras, como dije anteriormente, que en este transcurso de mi ser docente he ido acumulando en otros trabajos, con otros equipos, con otros queridos compañeros. Lo primero entonces que quiero presentar es quiénes son estos liceos o cuáles son estos liceos en los que hemos estado trabajando desde hace 2 años. Son liceos que se conocen como liceos Mandela, aunque en realidad a nosotros, a nuestro equipo de trabajo, le gusta nombrarlos como liceos con tutoras Mandela, que son el liceo número 6 de Rivera, el liceo 2 de Artigas, el liceo Minas 3, el liceo de Fraile Muerto, Fray Marcos, Sangrila, Cebollatí y el liceo 74 de Montevideo. ¿A qué le llamamos Mandela? Es un dispositivo de trabajo que está conformado por un equipo que trabaja desde la centralidad. Allí está planeamiento educativo de secundaria, lugar al que yo pertenezco. Está las compañeras de los centros de recursos, Cerezo y CER. Está las compañeras del departamento del estudiante, el departamento integral del estudiante. Los compañeros del espacio de educación ITIC y todas las compañeras de la inspección docente. Ese equipo trabaja desde la centralidad con un equipo en territorio y trabajamos desde intentamos trabajar desde la horizontalidad. El equipo en territorio son los profesores de las comunidades educativas, pero muy especialmente los inspectores e inspectoras, directores y directoras, y las tutoras, ahí sí solo en femenino, porque son todas mujeres. 9 tutoras, 9 compañeras que trabajan construyendo este acompañamiento, con un foco puesto en los estudiantes en situación de discapacidad, pero en realidad es de un concepto de diversidad. Este proyecto o este dispositivo Mandela también se impulsa como línea de educación inclusiva, y esto es muy importante, desde la ANEP, desde la Mesa de Educación Inclusiva de la ANEP, que también el CES integra. Y esto que voy a decir ahora también es muy importante desde el paradigma de la educación inclusiva y desde el paradigma social de discapacidad, que es muy distinto del paradigma médico. Resumiéndolo, nos posicionamos
no desde la contemplación de lo que el estudiante tiene como carencia, porque no creemos en que el estudiante tenga carencias. En todo caso, sí, el diagnóstico médico nos ayuda a ver qué es lo que hace a su diversidad funcional, pero nos posicionamos como docentes intentando acercarnos a cuál es la característica con la que tenemos que trabajar como docentes, asumiéndonos todos diferentes. Bien, en este recorrido de estos 2 años, lo que quiero presentar son 3 ideas simples y, como decía hoy, provisorias, al respecto de cómo se gestiona la inclusión en estos liceos. Y cuando hablamos de cómo se gestiona la inclusión, no nos referimos solamente, como pensamos habitualmente, a los directores y los inspectores, que son las figuras en las que pensamos más habitualmente como los gestores, sino también pensamos en el docente de aula, en las tutoras, en los equipos educativos, porque en realidad partimos de un concepto de gestión que es la manera que tenemos de componer un espacio y un tiempo para que el otro pueda estar. Entonces, desde ese concepto de composición, otras teorías o otras bibliotecas hablarán de organización del espacio y del tiempo, con un concepto flexible. Pensamos que todos en realidad gestionan. De todas maneras, nos vamos a detener en lo que hemos visto de cómo son o qué características intentan llevar adelante los directores y directoras, inspectores y tutoras. Y voy a tomar prestadas 3, y discúlpenme lo académico, 3 categorías teóricas que las traen 3 pedagogos argentinos que han sido los que me han acompañado, algunos de los que me han acompañado en esta construcción de ideas para poder observar y visualizar y reflexionar estos temas, que son Carlos Cullen, Carlos Escliar y Silvia Duchanski. Primero voy a intentar conceptualizar y luego voy a intentar leer algunas citas de estos autores, y lo encuentro en una presentación que me traje como manera de que mi pensamiento, que siempre anda a veces demasiado entre nubes, no se pierda y se pueda aterrizar. Esta primera idea que hemos observado es que todos los liceos gestionan desde una concepción territorial, se diría hoy, territorial. Esta idea, para Carlos Cullen, es nombrada como lo situado, ¿no? Es decir, Cullen dice que las instituciones educativas siempre están geopolíticamente condicionadas por el suelo que las recibe, por el suelo, por el sitio que en donde se anclan, tienen un anclaje. Pero no todos gestionan desde esa percepción, desde ese respeto a la identidad del suelo. Pues bien, lo que hemos observado es que la gestión se realiza desde un conocimiento, un dar el tiempo a que el liceo construya desde la identidad, desde la forma de ser de los profesores y las profesoras y las familias, los estudiantes de esos liceos, su propia manera de incluir. Y en este sentido, estos liceos que tienen un fuerte sentido de comunidad y de trabajo en equipo, porque eso es lo situado, o la gestión situada, lo que hemos observado es que estas construcciones respetan mucho un sentido de comunidad casi diríamos de la modernidad y no de la posmodernidad, como Bauman a veces observa que la posmodernidad licúa todo y también licúa este viejo sentido de comunidad. Esto no significa ni mejor ni peor, ¿no? Pero es como un concepto más perteneciente a la modernidad en el sentido de que allí entran todos y todas. La comunidad es todos. Todos los que entren, todos los que se inscriban en ese liceo son parte del liceo. No hay un preguntarse, bueno, y este estudiante o esta estudiante
no podrá inscribirse en otro lado o no tendría que estar aquí, tendría que estar en otro liceo. No, mayoritariamente, esto no significa que todos, sino mayoritariamente estas comunidades gestionan abriéndole las puertas en este sentido de pertenencia y de identidad. Nos pertenece, es nuestro. Y entonces en ese sentido es que decimos que es situado porque toman en cuenta ese suelo como espacio de realización en el que el otro y la otra, ninguno, todos diferentes pero ninguno etiquetado, forman parte de ese colectivo. Todo esto que yo digo no estoy diciéndolo desde una verdad total. Esto es muy importante, lo quisiera puntualizar de entrada. Estas son características genéricas, características que se van viendo, que se van dibujando, pero están en tensión con otras características. No es toda la comunidad educativa, todos los que gestionan, toda la manera que se tiene de trabajar, sino van asomando algunos rasgos en los que se empieza a ver que por ahí se puede, quizás, si eso se asienta, construir una manera de gestionar. La otra característica tiene que ver, la tomo, esta otra característica que venimos observando, la tomo de Carlos Escliar, que habla de la hospitalidad y habla de la convivencia, del estar con otros. ¿Y qué es ser hospitalario? Y ser hospitalario es nada más ni nada menos que albergar al otro que nos cuestiona, dice él, nuestra identidad. El otro siempre nos cuestiona. Solemos creer que el otro tiene que ser como nosotros, y entonces, dice este autor, más que trabajar desde la alteridad, trabajamos desde la mismidad, ¿no? El otro somos nosotros mismos, pretendemos que el otro sea tan idéntico como nosotros. No es fácil construir esta hospitalidad, porque lo primero que vemos en estas figuras, en estos docentes, es que se cuestionan su propio ser. Para ser hospitalarios, lo primero que hay que hacer es asumir que la dificultad no está afuera. En todo caso, la dificultad o bien está adentro de uno mismo, adentro de la institución educativa, o bien la tenemos compartida, porque siempre es de a dos. Solemos pensar que cuando ingresa un estudiante que tiene características distintas a las esperadas en esta matriz homogénea en la que nos hemos formado, ese estudiante es el problema. Y el profesor suele preguntarse cómo voy a hacer con ese estudiante, cómo voy a construir conocimiento con ese estudiante, a mí no me prepararon para ello. Entonces, lo que estamos notando es que estos directores, inspectores y tutoras y muchos profesores asumen este riesgo de transformar ese pensamiento, de correrse de ese lugar en donde el otro es el problema y empiezan a mirarse en el espejo de qué es lo que yo puedo hacer por ti. O al decir de Silvia Duchaski, si hablamos de problemas, empezamos a tener un problema, estamos bien, porque empezamos a pensar cómo solucionar el problema en términos no de problema como amenaza, sino del problema como desafío a pensar algo diferente al cambio. Y la tercera característica, la tercera categoría teórica que viene de Silvia Duchaski es una forma de ser que ella llama, una forma de gestionar alojante, que tiene que ver con esto de la hospitalidad, pero tiene un matiz distinto, porque la figura alojante es aquella que observa qué es lo que tiene y con lo que tiene, dice Silvia Duchaski, va detrás de los mínimos signos que existen para componer un dibujo distinto. Eso de alojar al otro componiendo con lo que el otro tiene, no con lo que yo espero que sea el otro, o con lo que yo quisiera que fuera el otro, o con lo que a mí me resulta fácil que sea el otro, porque así me formaron, sino si tengo que salir a investigar, si tengo que salir, digamos, en un sentido de asumir mi incompletud como docente y la incompletud y las deficiencias del sistema y hacerle un lugar
es decir, ser hospitalario, pero además alojarlo, ¿no? En esto de que me siento que me afecta. Acá también voy a tomar una terminología que utilizan mucho cualquiera de estos dos autores, tanto Scliar como Duchaski, que lo toman de Spinoza, que es que el otro me toca, digamos, dejo que el otro me toque en el sentido de que me provoca, no solo que me provoque de lo mejor, también me puede provocar de lo peor, me angustia, me entristece, me da miedo, me enojo, ¿no? Porque no puedo, acepto la impotencia de ese no poder, y entonces en esa alojarlo desde esta actitud de estoy afectado, no es que solamente siento afecto, soy amoroso con el otro, sino estoy afectado, estoy incómodo, empiezo a construir un lugar para alojarlo, ¿no? Dentro del liceo. Estas figuras docentes que se encuentran gestionando la inclusión en estos liceos que tienen tutora Mandela, en esta manera, en esta búsqueda que realizan de cómo alojar al otro y cómo componer un nuevo dibujo en el que el otro esté, se apoyan en la normativa existente. Y esto es muy importante destacarlo, porque los docentes, es verdad, hay algunas investigaciones que muestran, y es verdad, desde mi punto de vista al menos, que la normativa aún es contradictoria entre las tensiones que hay, ¿verdad? Esto de asumir las tensiones, siempre que hay un cambio de época, un cambio de paradigma, acontecen estas cuestiones, que estamos como transitando entre normativas que nos hablan desde un lugar y normativas que hablan de otro. Bueno, cuando se gestiona la inclusión hay que buscar cuál es la normativa que existe y es muy abundante, que habilita nuestro hacer y fundamenta nuestro hacer para trabajar de una manera distinta con los distintos. Entonces, podemos salir o empezar desde Homtien del 1990 con la educación para todos, apoyarnos en múltiples declaraciones y conferencias a nivel internacional y normativa a nivel internacional que ha firmado Uruguay, que tiene que ver con el trabajo con la diversidad, con el trabajo con los estudiantes, los y las estudiantes en situación de discapacidad. Y podemos, arrancando en el 90, pero también podemos buscar normativa desde la Ley de Educación, que es la pieza más importante a nivel de currículo en Uruguay, que ya habla de la inclusión, habla también del centro educativo como el lugar en el que se desarrolla o se juega lo más importante del hecho educativo, dándole o confiriéndole una cierta autonomía para aterrizar los lineamientos que se dan desde las leyes. Existe también desde el año 2017 el protocolo de inclusión de las estudiantes, los y las estudiantes en situación de discapacidad, que ya ahí habla de cómo identificar las barreras existentes y de construir la ausencia de accesibilidad, estos dos conceptos que es muy importante, son muy importantes, barreras y accesibilidad, y que hablan de trabajar en clave DUA, también en clave adecuaciones. Existen múltiples circulares desde el Departamento Integral del Estudiante, en los REPAG, o sea, los reglamentos de pasaje de grado de los programas existentes, hay muchos avances que permiten y habilitan a los directores, a los inspectores, a los profesores en aula, a apoyarse para construir formas distintas de trabajar y de evaluar a nuestros y nuestras estudiantes. Existen los documentos que salen desde las trayectorias educativas, el sistema de protección de trayectorias que está anclado en Codicen, que tiene allí unos documentos preciosos y riquísimos de Flavia Terici, que ya nos habla de las aulas como aulas heterogéneas,
de que los itinerarios o las trayectorias de los estudiantes hace mucho que no son las teóricas, que hay una diferencia entre esas trayectorias esperables o programadas y las trayectorias reales, lo que hace que los docentes, las y las docentes en nuestro país tengamos que construir desde la heterogeneidad y desde la diversidad hace mucho tiempo. Existe en el marco curricular de referencia nacional conceptualizaciones con respecto al aprendizaje que ya nos orientan con respecto a que el aprendizaje, la enseñanza y el aprendizaje no se realiza siempre en los mismos tiempos, que hay tiempos distintos, que son tiempos recurrentes, y los últimos documentos también emanados en este momento de pandemia nos orientan desde el CODICEN con respecto a cómo tener en cuenta trabajar desde la diversidad. Hay que ir buscando en la normativa que hoy existe, con todas las contradicciones y tensiones, pero existe. Yo quiero cerrar esta ponencia dejándoles algunas palabras de estos tres autores que nos han acompañado, Kuyen, Skliar y Duchaski, porque entiendo que ellos reflejan mucho mejor de lo que yo pude hacer, pobremente y torpemente, esto que intenté, estas reflexiones colectivas que intenté presentar. Con respecto a lo situado, dice Kuyen que la educación siempre está gravitada por el suelo. Cualquier escenario educativo, dice él, como condición de posibilidad tiene el estar. Cualquier escenario educativo está deformado por el suelo. No tiene sentido ser, dice, si no sabemos estar. Pretender ser sin estar es el lema de una educación que comete la falacia de imaginar un escenario no deformado por el suelo. A mí me gusta esta idea de el estar, el ser y el estar, porque justamente está muy emparentada con las otras ideas que se manejan desde el lado de Skliar y de Duchaski, de ser hospitalarios y de ser alojantes de los otros, ¿no? Dice Skliar con respecto a esto de estar con los otros, ¿no?, de la hospitalidad, que hace mucho tiempo que el lenguaje tiene una incapacidad manifiesta para la escucha del lenguaje de los demás. Por eso, dice él, nos limitamos a gestionar adecuadamente lo que ya se sabe, lo que ya se piensa, lo que de alguna forma se piensa solo, sin nadie que lo piense, casi automáticamente. Por eso, como estamos tan acostumbrados a pensar solos, no solemos ser hospitalarios, porque cuando dice también este autor, la convivencia es la pregunta por el otro. Cuando el otro entra en nuestro campo, en nuestro escenario, en estar con los otros o estar con el otro, nos cuestiona toda nuestra existencia. Y esto es una dificultad que, bueno, vamos deconstruyendo, o creemos que vamos deconstruyendo. Bueno, y finalmente quiero dejar unas palabras, unas citas de Duchaski en este concepto de figura alojante. Dice ella: habría que pensar cuál es la operatividad de una presencia, hablando de los docentes, ¿no?, que pone la palabra donde no la hay, condición donde no se percibe límite alguno, destituida del poder de una función, es, no obstante, una figura alojante. Cuando ella dice destituida del poder de una función, es porque en este proceso de transición entre el paradigma de la modernidad y esto que estamos viviendo en esta época, la función que desarrollábamos, o el rol para el que fuimos preparados, ya no es, ¿no? Entonces ella dice, sí, destituidos de esa función, pero figura alojante de los otros y en búsqueda de otras funciones. Entonces ella define estas figuras alojantes como presencias vulnerables pero porosas, atentas a las más inverosímiles señales que abran alguna posibilidad de composición. Bueno, muchas gracias.